La información es poder. Hola, yo soy el abogado Vicente Omar Barraza, aquí en tu show La Señal. Estamos aquí todos los lunes a las 11 de la mañana exclusivamente en Facebook Live. Espero que me acompañen todas las semanas porque les voy a brindar mucha información sobre temas legales, más que nada de inmigración. Mucha gente no se entera que está viviendo en una burbuja aquí en Washington. Aquí en Washington los funcionarios del gobierno son tranquilos y la mayoría, especialmente aquí en King County, en Seattle, no van a molestar a la gente preguntándoles sobre su estado o falta de estado inmigratorio. Es decir, los inmigrantes indocumentados viven más o menos a gusto aquí en Washington, aquí en King County, aquí en Seattle, y se olvidan de que mucha gente sigue siendo muy hostil en contra de los inmigrantes. Y mucha gente me ha comentado, ¡ay, qué bueno que ya no se entró en vigor Real ID! Vamos a hablar un poco de Real ID, pero mucha gente piensa, debido al hecho de que no se entró en vigor Real ID, yo puedo viajar con mi ID de Washington. Queremos ir a Hawaii, queremos ir a Disneyland, queremos ir a Nueva York, a la ciudad y pasear y disfrutar. Y no tenemos papeles. Pero está bien porque tengo mi ID de Washington. Puedo viajar a gusto, sin preocupaciones, porque ya no se entró en vigor esta ley Real ID. De hecho, la ley de Real ID ya se pospuso de nuevo y se entra en vigor supuestamente como el 7 de mayo de 2025. Quizás no es la fecha precisa, más o menos mayo de 2025. Un cliente me habló, él tiene U-Visa, su esposa, ella no tiene papeles. Él va a tramitar su residencia y vamos a agregar la esposa al caso. Perfecto, pero él me habló diciéndome que quieren ir a Nueva York, quieren pasear. Está bien, ¿no? Puedo ir sin riesgo. Y bueno, lamentablemente te tengo que avisar, te tengo que advertir que hay un riesgo. Si no tienes papeles, dejando al lado la cuestión de Real ID, no tienes documentos. Y si estás tomando un vuelo, estás volando en avión, cada vez que llegues al aeropuerto, estás llegando a la frontera de los Estados Unidos. Y tienes que pensarlo 2, 3, 4, 5 veces antes de irse. ¿Le conviene? ¿Cuál es el riesgo? Si te vas de paseo, tal vez mejor no viajar, o por lo menos no viajar en avión. Si alguien está al filo de muerte, tal vez uno va a arriesgar. También depende del lugar, porque por ejemplo, tengo una clienta, la hija tiene DACA y está estudiando en Florida. Genial, ¿no? La hija DACA tiene sus estudios en Florida. ¿Y qué pasó cuando llegó a Florida? Mostró su ID de Washington y el oficial le dijo, vente conmigo. No te olvides, la ley de Real ID no se entró en vigor, pero no tiene nada que ver con el derecho del funcionario de la patrulla fronteriza en interrogarte sobre tu estatus inmigratorio. De hecho, con esta joven DACA, la llevaron al cuarto, ella les dijo, tengo DACA, ok, en dado caso, vete. Si no hubiera tenido DACA, la hubieran metido en detención. Ellos allí en Florida, allí en Texas, allí en Arizona, no les importa la ley Real ID. Si sospechan que no tienes papeles, te van a interrogar y si tienen la oportunidad, te van a meter preso en el centro de detención de Immigration. Pero la ley de Real ID me protege, ¿no? No. Estás aquí sin papeles. Y si estás aquí sin papeles, no hay garantías. De hecho, si eres residente permanente, ojo. Por ejemplo, si tú eres residente permanente y tú tienes un delito mayor, tal vez aquí en Washington, debido al 9º circuito,
puede vivir aquí a gusto y no te van a iniciar una deportación. Pero la ley aquí en Washington, la ley federal, a veces es diferente que las leyes federales en otros estados. No tiene sentido y no se lo voy a explicar, pero créeme, si tú tienes papeles, tienes residencia, pero tienes delitos mayores, en ciertos casos no debes salir de Washington. No debes salir del 9º circuito. En muchos casos, si tienes delitos mayores y eres residente permanente, no salir del país. El hecho de que tienes la residencia y su Real ID tampoco es garantía que puedes viajar a gusto. Si no tienes nada, no te enfoques en Real ID. La ley de Real ID es irrelevante si tienes que viajar en avión. Tienes que pensarlo bien y tomar decisiones antes de viajar. Sí, Biden es presidente, Biden no quiere deportar a la gente, todo eso es correcto. Aquí en Washington, lamentablemente, afortunadamente, la gente puede vivir a gusto. Es bueno, ¿no? Para mí, como abogado de inmigración, genial. Para ti, viviendo aquí, trabajando, viviendo a gusto, genial. Pero es fácil olvidarse de la hostilidad que existe por otros lados. En muchos otros estados no quieren los inmigrantes indocumentados y te van a interrogar si tienen la oportunidad. Tienes que pensarlo bien antes de darle la oportunidad al funcionario hostil interrogarte sobre tu estatus. En fin, ¿puedo viajar? Puedes viajar. Está bien que viajes con tu ID de Washington. Pero si estás viajando con tal ID de Washington, nunca debes olvidar del hecho de que no tienes papeles y no tienes ningún derecho si te quieren interrogar en el aeropuerto de Atlanta, de Phoenix, de Houston, de Dallas, de Salt Lake City, de donde sea. Aquí en Washington es otra cosa, pero en otros estados no tienen el mismo respeto, no tienen la misma paciencia con los inmigrantes indocumentados. Hasta que seas ciudadano, no hay garantía, no hay ninguna garantía que puedas viajar a gusto en los aviones, porque cada vez que viajes en avión estás llegando a la frontera de los Estados Unidos. ¿Por qué es la frontera? No te olvides de 9/11, cuando los terroristas usaron los aviones para cometer terrorismo en contra de los Estados Unidos. Desde 9/11, los aeropuertos se consideran como lugares seguros y el gobierno federal está a cargo de todos los aeropuertos y la seguridad de los pasajeros. Homeland Security maneja la seguridad de los aeropuertos. ¿Qué es Homeland Security? Inmigración. Aunque quizás el aeropuerto donde vas a pasar no tiene vuelos internacionales, los trabajadores, los funcionarios a cargo de la seguridad del aeropuerto trabajan por Homeland Security, trabajan por Border Patrol. En todos los aeropuertos con vuelos internacionales vas a encontrar empleados de la patrulla fronteriza, vas a encontrar empleados de ICE, personas que tienen el poder y el derecho de deportarte si no tienes papeles. No te olvides, el aeropuerto es igual a la frontera. Además, en el futuro podemos hablar de cómo puedes viajar si no tienes papeles. ¿Es seguro manejar? ¿Puedo tomar un tren, un autobús, un taxi? En el futuro hablamos de ese tema. Y si tienes algo, por ejemplo, la residencia, un permiso de trabajo, ya tienes tu Real ID, en dado caso, puedes viajar. Yo me siento cómodo diciendo, si tú tienes un permiso de viaje, a mí que diga un permiso de trabajo, que sea de asilo, de DACA, de cancelación de la deportación, de TPS,
aquí dentro de los Estados Unidos puedes viajar a gusto. Como el ejemplo que les di de la joven que fue a Florida, la interrogaron, pero cuando ella les enseñó su DACA, su tarjeta de DACA, la dejaron ir. No problem. So, si tienes un permiso de trabajo, puedes viajar a gusto. Si no tienes nada, debes tener mucho cuidado. No te voy a decir que no viajes, sino que si te vas a viajar, que tengas mucho cuidado. Ojo, porque no tienes derechos. Lamentablemente, pero así es. Well, gracias por su tiempo. Hazme el favor de compartir esta información porque información es poder. Well, gracias de nuevo y hasta la próxima. La información es poder.